Bueno, antes de que entremos en el siglo XII, termina siendo imperativo realizar una tarea me atrevo a decir, pues esto está siendo grabado en monitoreado, de limpieza historiográfica y desmontar de alguna manera el mito del oscurantismo medieval. Hay dos pedestales ahí, el mito y la realidad. En el mito, pues la leyenda negra, inventada, estructurada, popularizada por la ilustración del siglo XVIII. 1000 años, Edad Media, noche de ignorancia, de fanatismo, de estancamiento. Sin embargo, editor de La Croix y un gran escritor, históricamente incorrecto, es el libro de él muy interesante, Jean Sevilla, y Regine Pernoud, conocido no sé si en lengua nativa al francés, han demostrado la falsedad de esta caricatura ideológica y de otras más, pues. Ahí no, esto no es un asunto de gustos, ni de disgustos, ni de apetencias, es un asunto real, por eso limpieza historiográfica, ¿no? Que de hecho el revisionismo de los años 70, 80, 90 le han dado otra perspectiva a lo que significa leer la historia de la Edad Media, inclusive las mismas cruzadas, la misma Inquisición, pues, como el texto sin el contexto en la exégesis bíblica no dan nada. Y lo que podríamos llamar como la realidad por algo iluminada y no polvorienta y diría yo obsoleta. La Edad Media fue una era de una vitalidad creadora incomparable. Lejos de poderse considerar, tachar, estigmatizar como un baldío cultural, fue la época en que los monjes copiaron los clásicos, se fundaron las universidades, se inventó la notación musical, se levantaron las catedrales góticas y se estructuró el método riguroso de la dialéctica. El siglo XII es un fruto maduro de este esfuerzo monumental de hombres y mujeres, porque no es solo de los monjes, hombres y mujeres. Ahora recordamos un texto también de Regine Pernoud, La mujer en el tiempo de las catedrales, muy interesante, un argumento muy interesante. Entonces es necesario también hacer esa salvedad. A ver si esto pasa, por yo. Año 1050, el humanismo eclesiástico, la vida de Labec, eleva el nivel intelectual de Europa a una cota que podríamos decir superior a la del mismo San Agustín de Hipona. Las escuelas monacales, Chartres y San Vítor, se convierten en epicentros, la renovación literaria, la especulación mística y las lenguas romances, ya para inicios de la segunda mitad del siglo XII. El latín convive con las lenguas vernáculas, aparecen los trovadores en el horizonte, poema en Miocid, y eso se convierte en un vehículo de transmisión de una identidad cultural dentro de una nación y internacional. Entonces hay una línea de tiempo donde hay un florecimiento cultural de los siglos XI y XII. Estos tres momentos pues marcan ese ritmo de evolución. Y San Anselmo de Canterbury, podemos resaltarlo en el contexto como el que restauró la especulación dialéctica. Es uno de las grandes conquistas. En ese siglo XI está de la mano de San Anselmo de Canterbury con la restauración de la especulación teológica. Eso es fundamental. Y es en palabras de San Anselmo, en la pluma de San Anselmo, que vamos a leer el Fides Querens Intellectum. La fe busca comprender. Anselmo demostró que el cristiano no teme a la lógica. El cristiano usa la razón para penetrar en las razones de la fe. Y ya la escuela de Chartres, inicios del siglo XII, 1100, se enseñaba que la naturaleza, explícitamente, la naturaleza es un orden racional que debe ser estudiado mediante la ciencia. Y la escuela de San Víctor en París integra la mística a las ciencias seculares. O sea, miren el grado de
compenetración que hay entre la filosofía y la teología para auxiliar otras ciencias a que den pasos agigantados hacia el encuentro con la verdad. Y las lenguas romances, el castellano, el francés, el italiano, se convierten en vehículos de expresión poética, literaria, épica, científica, y entonces empiezan a nacer las identidades europeas más particulares, que eso es también muy interesante. A pesar de hablar de universalidad, no se queda en un dogmatismo cerrado. Cada lectura que hace cada cultura y cada nación le da una riqueza especial a las conquistas del pensamiento a lo largo del tiempo. Ahí está entonces el Prologión y el Monologión, San Anselmo de Canterbury, la edición de Laval de 1957, muy interesante. Y la historia de la filosofía de Fraile, que no se puede quedar de lado. Algo comentamos ahora, hablando de la Britania y de la Sicilia. Aquí involucramos ya Oxford, porque lo podemos considerar como el destino de la ciencia, y no se puede dejar de hablar de Toledo. Lo que sucede en Toledo, los avances en la mística, en la literatura, en la ciencia. Tenemos, por ejemplo, para no ir muy lejos, la Escuela de Traductores en Toledo, en el siglo XIII. Y primera mitad del siglo XII. Judíos, árabes y cristianos se reúnen para traducir el corpus aristotélico. Eso podríamos decir que es la cumbre de las consideraciones y del ecumenismo, trabajo ecuménico intercultural para las conquistas intelectuales. Y se da en Toledo, epicentro bajo la égide del arzobispo Raimundo. Siglo XII, recuerden eso, primera mitad del siglo XII. Entonces tenemos la traducción del corpus aristotélico, no es poca cosa. Y lo que sucede providencialmente en Sicilia y en Salerno con el cruce de las corrientes griegas, por un lado, árabes y judías. Eso va a permitir inclusive el nacimiento de una escuela de medicina muy importante en Salerno. Y la recuperación en general, no solo en esa escuela, sino en otras más, de textos médicos y científicos. Eso es fundamental, siglo XII. Y esa ciencia griega, especialmente la de Euclides, Ptolomeo, Galeno y Aristóteles, fluye de manera especial y permea todo el contexto intelectual de París y de Oxford. La Escuela de Traductores de Toledo reunió a eruditos cristianos, musulmanes y judíos para traducir del árabe y hebreo al latín los tratados de astronomía, matemáticas, medicina y filosofía. Paralelamente en Sicilia, en Palermo, en la Escuela Médica de Salerno, que les decía, se traducía directamente del griego. Este flujo masivo alimentó a las nacientes universidades de París y de Oxford. Ahí resalto 3 puntos de encuentro ecuménico, pero Toledo se convierte en la capital principal, el centro supremo del encuentro ecuménico en el siglo XII y XIII es Toledo. Y ahí tenemos los textos de Thomas Watts, cómo la Iglesia construyó la civilización de Occidente, de Miguel Artola y Fraile, con la historia de la filosofía. 3 personajes, Averroes, Maimónides y Alfonso X el Sabio. Siglo XIII, Averroes, siglo XII. El gran comentarista, defensor de la conciliación entre la revelación islámica y el racionalismo griego. Interesante porque a la par del trabajo que hacía el cristianismo, Averroes se movía por esos mismos medios. Su obra introduce el aristotelismo puro en Occidente. De ahí la importancia que Tomás de Aquino, el Aquinate, da a la lectura y al trabajo intelectual de Averroes. Y Maimónides, judío, aplicó la rigurosa técnica aristotélica para sistematizar y reducir a principios fundamentales la casuística de la doctrina talmúdica. Él sí puso la mano
en el fuego. Porque entrar a sistematizar y a reducir a principios fundamentales lo que estaba en el Talmud, eso en el fondo era una reinterpretación de la tradición judía, fuerte, pero es mucho el aporte que le hace al siglo XII, primera mitad del siglo XII y inicios del siglo XIII. Y Alfonso X el Sabio, ya para el siglo XIII, finales de la primera mitad hasta el año 1284, impulsor radical de las tablas astronómicas y promotor del uso de la lengua romance castellana como vehículo de la ciencia, inclusive parándose de frente contra lo que era puedo decir que el poder y la autoridad moral que tenía la iglesia, no porque se la haya tomado la iglesia, es que como todo quedó reducido a cenizas, fue la única autoridad de pie. Y la autoridad quedó en las manos de la iglesia. Y Alfonso X tuvo la valentía épica de levantarse contra lo que era la autoridad, sin ofensa ni más, pero con autoridad intelectual para promover lo que era el uso de la lengua romance. En el contexto de la ciencia, eso era, digamos, fue disruptivo. Averroes escribió los célebres comentarios a la obra de Aristóteles, intentando demostrar la consonancia entre la razón filosófica y el Corán, dando origen al averroísmo. Maimónides, en su obra Guía de Perplejos, aplicó el método aristotélico a la fe mosaica. Y Alfonso X, siendo monarca de Castilla, impulsó en la Escuela de Toledo y literalmente canonizó el romance castellano como la lengua de la alta ciencia, en el texto especialmente de las 7 partidas. Alfonso X también financió la traducción de textos astronómicos, legislativos y filosóficos. En fin, elevó el castellano a una lengua internacional. Trabajo que no, guardando las debidas proporciones, en la España del siglo XV e inicios del siglo XVI, llevan adelante en España el Renacimiento español, el Fernando e Isabel. Entran a hacer toda una campaña de reconquista sobre los reinos moros, pero no destruyen la cultura mora. Se alimentan y se enriquecen a partir de... En ese sentido, Isabel es absolutamente diplomática y delicada para beber de lo que había sido construido por los árabes en todos esos siglos de dominio. Y el cardenal, a ver, ¿quién me recuerda el nombre del cardenal? Cardenal confesor de la reina Isabel la Católica. Ya me acordaré. Bueno. En fin, entra entonces ya el Estagirita. Pedro González Mendoza. No. Fernando de Talavera. No. Confesor de la reina Isabel. Pues, de hecho tenía varios confesores, pero el confesor y fue regente de la corona. El cardenal. Eso sí, Nelson. Primordial entre los confesores de la reina. Porque confesor no quiere decir solamente que reciba el sacramento de la penitencia, ¿no? Hacía parte de los consejeros del reino, entonces eran varios. Pero Cisneros es el verdadero. Es más, la traducción que él hace de la Biblia, que es una Biblia políglota, es una de las grandes obras de la literatura del siglo XV y XVI, la traducción de la Vulgata, políglota, trabajo del cardenal. No, no, ahí debe estar el nombre de la... Si buscan no es Complutense, no es... se me va el nombre, qué pena. El nombre de la traducción. Sí. A la políglota de Cisneros. Pues tiene el nombre de una universidad. Se me va. Porque dice aquí que Biblia políglota Complutense. Pero tengo en mi cabeza que no es Complutense. No voy a negar lo que dice Wikipedia, no sé qué fuente es, perdón. Pero no tengo en la cabeza que sea Complutense. Pero sí fue el trabajo, pues, de Cisneros. Pero, sí, pero tiene otro nombre. Bueno, me quedó en la cabeza. ¿Ah?
No, entonces no me acuerdo. Bueno, antes del siglo XII, la teología europea vivía instalada en la lectura platónica de Agustín, o sea, en el sistema platónico agustiniano. De Aristóteles solo se conocían un par de tratados menores de lógica. Era considerado como un hábil profesor de dialéctica, nada más. Pero cuando irrumpe, ya para el finales del siglo XII, irrumpe en el contexto intelectual y en las salas de Europa, en todas las aulas de los grandes centros intelectuales de Europa, aparecen obras como su física, la metafísica y el tratado del alma y la ética. Eso es fundamental a la hora del impacto. Fue un impacto deslumbrante. Entonces Aristóteles no ofrecía ni mitos ni alegorías, ofrecía un sistema objetivamente científico, completo, basado en, bueno, 4 causas. El acto, potencia, sustancia y accidentes. ¿Ves? No lo puse ahí. Acto, potencia, sustancia y accidentes. Por primera vez entonces en Occidente se posee una herramienta realmente racional para comprender la naturaleza mediante la observación empírica y una deducción rigurosa. Y eso entonces cambia el contexto de lo que significa el ejercicio del científico, porque la palabra es acuñada ya para el siglo XIX, pues. Pero podríamos pensar, ¿por qué esa metafísica de la sustancia y del accidente de Aristóteles resulta siendo tan adecuada para explicar dogmas como, por ejemplo, la transustanciación? Eso sería interesante. Y cuando voy y leo textos teológicos del siglo XII y del siglo XIII, me encuentro con eso. Para explicar dogmas como la transustanciación, se acude a la reducción de ciertos principios presentes en los escritos de Aristóteles. Aparecen las universidades, escuelas monásticas que sin abandonar su vocación terminan consolidándose en una estructura superior de ejercicio académico e intelectual, escuelas catedralicias. Eso es un despertar ya no monástico, sino urbano, de los monasterios. Por la iluminación del monasterio se da la génesis de las escuelas catedralicias. Y por fin nos encontramos con las universidades, siglo XIII. Entonces aparecen corporaciones, aparecen gremios que son autónomos, gremios autónomos tanto de maestros como de estudiantes. Y hay un elemento aquí, Dawson lo cita, dice literalmente aquí, no tengo el autor, un autor ni mucho menos cristiano, por eso es que termina siendo interesante. La corporación autónoma, la universidad, nace y estos peldaños culminan en ese siglo XIII, donde la universidad como corporación autónoma, donde profesores y alumnos se organizan como un gremio profesional para buscar la verdad con libertad de cátedra y con la palmada y la mano extendida del mismo Papa. Es el Papa el que mediante de una bula le ofrece a la iglesia y le ofrece a la iglesia, pues al ordinario, local, etcétera, la posibilidad de abrirle las puertas a la universidad como centro de pensamiento. No era una incubadora de herejías, no, era un centro de pensamiento, porque era peligroso que cualquiera empezara a hablar de filosofía y a meter las manos en una exégesis bíblica. Eso, a ver, y había que diferenciar muy bien, cuando se habla del problema de Galileo, lo que significaba una hipótesis, una teoría, cuando es verdaderamente evidenciable con un método riguroso, etcétera, hasta dónde puede ir lo que el hombre expresa en función de una hipótesis y lo que puede ser declarado como una ley, ¿no? En materia de ciencia, pues. Pero es increíble que el giro, porque realmente esos autores están dando el desarrollo
antiurbano como académico, porque casi que es una vuelta al paso previo de la lectura del materialismo histórico. Ya no es que parta del derecho de que los medios de producción y crecimiento urbano generaron la posibilidad de las universidades, sino que más bien el crecimiento de las ciudades, de las escuelas monásticas, las catedráticas, fue lo que permitió el avance urbano y no toda la consolidación posterior de las universidades. Así es, tal cual. Y Y siempre con la iglesia como mecenas de la evolución intelectual. Y eso no se puede negar porque hay documentos. Aquí encontré la bula, es la Universitas Magistrorum et Scholarium, siglo XIII. Y de hecho le abre las puertas a esa discusión que se da en plazas y en corporaciones con respecto, inclusive a asuntos teológicos de peso. Bueno. La institucionalización del conocimiento. Si ya respirar conocimiento, especulación de alto nivel cultural y todo, era entrar en un momento de descanso o de recreo en un monasterio, porque era escuchar a los monjes hablar en latín y con el latín más primoroso tomar en consideración conceptos y discursos de grandes poetas latinos con una erudición impresionante. Entonces ahora eso salía de la boca del monje para permear el contexto urbano, y ahí es que se da entonces la institucionalización del conocimiento. Aparecen elementos muy interesantes como por ejemplo la universidad como edificio del saber y se organiza jerárquicamente. Entonces en los cimientos está la Facultad de Artes. La Facultad de Artes era la encargada de promover y proyectar el conocimiento o el estudio del trivium y del quadrivium. Eso es fundamental. Y ahí se otorgaba el grado de bachiller o de licenciado. Pero eran, oído, las Facultad de Artes. Hoy que son las facultades que casi menos venden y menos oferta tienen. Pero por ese sentido claro que tenían el reconocimiento a ese desarrollo del pensamiento que se da a partir de un ejercicio intelectual con la geometría, con la astronomía, con la retórica, etc. De ahí venían, de la Facultad de Artes, venían las facultades mayores. En Bolonia, Derecho. En Salermo y Montpellier, Medicina. Y la cúpula suprema, la teología, que obviamente se la llevaron, el estandarte se lo llevaron París, la Sorbonne y Salamanca. Se llevaron la bandera. Los cimientos, entonces, irrefutablemente eran y tenían que ser las artes liberales. Nadie podía estudiar una ciencia en una facultad superior sin tener el conocimiento del dominio de las artes liberales. Sin dominar la lógica, sin dominar la gramática y sin dominar las matemáticas, nadie podía pasar a una facultad de arte superior. Se imagina la formación de un médico en la época. Por eso inclusive la estructura de los seminarios son por hoy. En el fondo tendría que dominar las artes liberales en sus estudios de filosofía para pasar a teología. Esa es el ideal. Depende ya de la conciencia del ordinario del lugar. Bueno. París, un centro indiscutible de teología y de filosofía, Salerno y Montpellier, bueno, ya digamos que es En el siglo XIII, mitad del siglo XIII, claro, había un pie atrás, porque es que no es fácil, esto queda bonito hablar de avance, de innovación, de disrupción, hoy en día, pues, cuando en la educación no se habla de disrupción, es un sistema anacrónico. Ahora usted hablar de disrupción en el siglo XIII. Sínodo de París, 1210 y 1215. Prohíben la física y la metafísica de Aristóteles. Palabra de Dios, el sínodo. Había un temor eclesiástico a las herejías panteístas y al determinismo astrológico derivado de los textos árabes. Entonces, a su vez que Santo Tomás está haciendo todo ese ejercicio con Averroes, ese ejercicio ecuménico de consolidar un puente de comunicación y de continuidad con Aristóteles,
aparecen las facciones más obtusas y quizás egoístas, podría decir, si me lo permiten, con respecto a todos esos avances y primor, en el fondo, primor y sublimidad o sublimación del pensamiento. Los agustinistas puros, como un San Buenaventura, empiezan entonces a denunciar un elemento que también se hace popular porque no falta el que quiere utilizar simplemente la retórica para darse la categoría de intelectual y empezar a pontificar sobre inclusive dogmas y concepciones teológicas. Entonces, San Buenaventura denuncia el peligro de la filosofización de la fe. Y en el siglo XIII, segunda mitad del siglo XIII, los obispos de París y Canterbury censuran 219 tesis atacando el averroísmo radical que se separaba de la razón pura. Claro, entonces eran los dos extremos, los mismos extremos del siglo I y siglo II. O era tratar de helenizar el cristianismo, ¿cierto? Y ahora también en el fondo era ese, era tratar de reducir a unos principios que rompían con el dogma y con la tradición teológica, simplemente para darle una categoría de filosofía al pensamiento. Y es con cuidado, todo en la mesura, ponderado y pesado. Tenemos el estatuto jurídico y corporativo de la universitas. La palabra universitas no significa originalmente universalidad del saber, sino una corporación o gremio de maestros y escolares. Eso también es claro en relación a lo que significa el nacimiento de las universidades. Ahora se daba la interferencia de los reyes, de los consejos municipales y de los obispos locales en las universidades. Entonces las universidades acudieron al papado para obtener fueros especiales. Obtuvieron la sección de impuestos, el derecho a la huelga académica. Es una conquista del marxismo en el siglo XIX, es una conquista de los maestros, sacerdotes maestros y laicos maestros en algunos casos en el siglo XIII. El derecho a la huelga, la cessatio. Ese estatus jurídico convirtió a la universidad en una república internacional de las letras. Estudiantes y profesores de toda Europa se movían libremente, usando obviamente el latín como lengua franca y lengua universal. Destacamos París como el faro de la teología y la filosofía. Polonia revolucionó la medicina y Europa entera se quedó conectada por una red de inteligencia libre. Ese es el panorama. Parece la escolástica. Voy volando, qué pena la velocidad, pero... la genialidad de Tomás de Aquino, la razón es preámbulo y auxiliar de la fe. Ninguna verdad científica legítima puede contradecir a la verdad revelada, pues ambas proceden del mismo creador. La razón analítica por un lado y la filosofía aristotélica entran al prisma y brillan al otro lado en la suma teológica por excelencia, por no demeritar las demás obras de Santo Tomás, ni más faltaba, pero como el compendio de su pensamiento. Y también alimentada y enriquecida la palabra y la especulación de la Quinate a partir de la fe y la revelación cristiana. ¿Dónde está la genialidad de Tomás de Aquino? Ya había una genialidad de Santo Tomás con respecto a la lectura y la sacralización de esas fuentes paganas. Ahora, la genialidad de Santo Tomás, entre otras tantas, es resolver el choque que hay entre Aristóteles y San Agustín en la lectura contemporánea que se hacía. Entonces, él resuelve y él concilia, y en su corpus, él desarrolla todo el pensamiento en total alianza y armonía entre San Agustín y el Estagirito. Santo Tomás demuestra entonces que la fe y la razón son dos fuentes distintas, claramente distintas, pero armónicas, porque las dos proceden de la misma fuente divina. Dice San Agustín, principio rector que lo comentábamos en la segunda sesión, gratia non tollit naturam sed perficit. La gracia no anula naturaleza, sino que la perfección. Tomás depura a Aristóteles y depura a Aristóteles de los errores averroístas.
Claro, porque ahí habían caído, Santo Tomás dice un momento que hay una riqueza que no supo leerse y se degeneró, se deformó. Él va a demostrar, entre otras cosas, que el mundo no es demostrable por los errores averroístas, contradiciendo Santo Tomás, o más bien Santo Tomás desarrollando la tesis contraria. Los averroístas decían, la eternidad del mundo no es demostrado por la razón y afirma la creación y la inmortalidad del alma. Santo Tomás afirma la inmortalidad del alma, los averroístas van en contra de la inmortalidad del alma. Y él va a utilizar, Santo Tomás, la metafísica aristotélica, ya lo habíamos comentado, acto y potencia, y lo conecta o lo articula con el dogma católico. Las grandes genialidades de Santo Tomás. Que inclusive, para el siglo XIX, con las corrientes neotomistas, va a ser muy interesante el ejercicio que se hace de la lectura de Aristóteles, porque entonces hay un rescate de muchos de los textos de Aristóteles que, si bien no fueron desarrollados plenamente por Santo Tomás, da atisbos de cómo hacer una lectura cristiana de los textos de Aristóteles. O sea, el estilo aristotélico estaba impregnado en el estilo de la Quinate. O sea, leer Aristóteles y leer los comentarios de Santo Tomás sobre Aristóteles mostraban dos feelings muy semejantes. Y eso termina siendo muy interesante para el desarrollo de todo el pensamiento. Porque es así que es una sacralización de Aristóteles, del pensamiento aristotélico o de la razón aristotélica. Genialidad de Santo Tomás. ¿Cómo logró Santo Tomás bautizar a Aristóteles sin traicionar el rigor analítico de la filosofía griega ni de la pureza del dogma católico? Ese sería interesante. ¿Cómo logra entonces Santo Tomás bautizarlo, pero no traiciona ese rigor analítico? Bueno, Cornelio Fabro tiene un texto, La armonía de la razón y la fe en el tomismo. No sé si alguien lo ha leído ya, el año 2010. Bueno, para que lo tengan en cuenta. La armonía de la razón y la fe en el tomismo. Edivi, 2010, Cornelio Fabro. Algunos equivalentes del pensamiento y de la arquitectura, de la fortaleza a la luz, del románico, del peso masivo de la piedra, del muro como refugio defensivo, de la época monástica rural, pasará el arte cívico y la catedral urbana, el racionalismo arquitectónico, el vuelo vertical, la anulación del muro, con los arcos, con el... Aquí viene unas particularidades más especiales. La arquitectura masiva, abovedada, románico, anclada en la tierra, símbolo de la austeridad monástica, de la protección espiritual, cistercienses. La escultura didáctica, solemne y rígida, las figuras humanas se deforman para adaptarse estrictamente a las figuras geométricas. Bueno, esos capiteles decorados, criaturas fantásticas, un follaje abstracto, une el terror a lo sagrado, a la doctrina, para cambiar al panorama del gótico. Es el ascenso a lo divino, es el neoplatonismo irrumpiendo en la arquitectura gracias a la lectura agustiniana y a la potencia de la síntesis de la Quinate. Aunque obviamente no vamos a darle las credenciales a la Quinate como inspirador del gótico, porque no tendría sentido ni siquiera histórico. Pero leer la arquitectura gótica en clave filosófica me remite sí o sí a los neoplatónicos, Aristóteles, Agustín y a Tomás. O sea, es una síntesis filosófica impresionante. Conozco tesis, hay una tesis no es de Chartres, creo que es de Amiens, la Catedral de Amiens, una tesis sobre esa lectura filosófica de la arquitectura gótica, la ambulidad, etc. Bóveda de crucería. Miren aquí, por ejemplo, cómo cambia lo pesado del románico a lo elevado de las torres
unas torres como, no sé, los que han estado ya en Europa para no ir muy lejos, Colonia, mm, Notre Dame, yo diría que Notre Dame tiene algo todavía de lo pesado románico que Colonia no tiene. Colonia es más como que queréis volar. Es un poco lo que dicen los arcos a la misma catedral, porque es ese deseo que tiene el arquitecto de dejar impregnada la obra de lo que significa subir a encontrarse con Dios. Entonces el ascenso a lo divino, esos arbotantes, que ya es una novedad en medio de la arquitectura, terminan alivianando mucho toda la estructura unitaria de la catedral. Y una construcción como la Sainte-Chapelle, donde prácticamente el método escolástico queda impregnado en los vitrales de la capilla, gracias al trabajo de Luis IX, San Luis, rey de Francia. Bueno, otros elementos que no nos va a dar el tiempo, vamos pasando. La época de la escolástica universitaria y el despertar de las ciudades. El estilo gótico realiza una hazaña técnica, y espiritual. Anula el muro ciego, sustituye la piedra por vitrales de colores, eleva las bóvedas prodigiosamente. Pasar del románico al gótico es el equivalente estético de pasar de la teología defensiva monástica a la teología luminosa y confiada de la escolástica. Miren el pandán interesante, repito, pasar del románico al gótico es el equivalente estético de pasar de la teología defensiva monástica, un poco más apologética, a la teología luminosa y confiada de la escolástica, más mística. ¿Sí ven? Apologética, mística. Amiens, este ángel de la sonrisa. Nos encontramos aquí con, bueno, son solo 3 elementos. Habría mucho más para considerar. Pero tenemos las figuras pierden la rigidez románica, se estilizan, sonríen, se vuelven humanas, prefigurando el humanismo renacentista. El vitral emplomado, la Sainte-Chapelle. La pintura de la luz, desmaterialización del muro, para transformar la piedra opaca en pura luz. Es una luz teológica que narra la Biblia al ritmo del sol. Miren qué interesante. Narra la Biblia al ritmo del sol. Esos son los vitrales. En el fondo ese es el ideal teológico, filosófico que tienen los que construyen la catedral. Porque yo no hago un vitral, ni yo estoy haciendo una puerta, yo estoy construyendo una catedral. Porque esa era la mentalidad del que trabajaba en estos contextos. Este cambio estético va a reflejar la teología de la encarnación que es formulada por los franciscanos y los dominicos. La naturaleza humana es asumida y dignificada por Dios. Y los talleres y los vitrales, aquí como aparecen los talleres de Limoges, alcanzaron unas cumbres inexplicables de precisión geométrica. Y eso impacta propiamente en el desarrollo de la liturgia en la Edad Media. Miren cómo filosofía, liturgia, teología, etcétera, se van entrelazando para dar origen a nuevos conceptos teológicos y filosóficos. El uso del esmalte, del oro, etcétera, etcétera. Podríamos hacer una pregunta en palabras de San Francisco de Asís. ¿Cómo la teología franciscana del amor a las criaturas influyó en el naturalismo del arte gótico? De hecho, es lo que uno lee cuando entra a Notre Dame, que Notre Dame era policromada. En la Revolución Francesa destruyeron gran parte de las obras de las grandes catedrales en Europa, pero era una catedral policromada. Como toda esa teología franciscana, ese discurso franciscano sobre el amor a las criaturas influye en ese naturalismo que está presente en el arte gótico. La luz sobre la Edad Media.
de Regine Peknut también nos da pistas a ese respecto. Entonces aquí las figuras son parlantes. El vitral es una luz teológica que enseña, narra la Biblia al ritmo del sol. Y otro elemento interesante es que las piedras hablan en todo ese contexto gótico. Es un catecismo, se abandona la rigidez. Hay una función pedagógica y enciclopédica en las catedrales urbanas. Si bien la mayoría del vulgo no sabía leer ni escribir por obvias razones, porque no existía pues sin la existencia, sin la invención propiamente de la imprenta, pues acceder propiamente a los textos no estaba a la mano de todo y cualquier persona. Entonces esa función pedagógica y enciclopédica la asumen las catedrales góticas. La fachada de la catedral, esta fotografía no es de una fachada, es el interior, pero bien parecida a una fachada como la de Notre Dame, termina siendo concebida como el gran espejo del mundo. Las esculturas de las jambas, el speculum doctrinale, el speculum morale, la lucha entre las virtudes y los vicios, toda esa serie de conceptos y de contextos teológicos empiezan a ser acuñados en los pórticos y en el interior de las iglesias catedrales góticas. Las estaciones del año, los trabajos del campo, la historia de la salvación. Todas esas dimensiones fundamentales de la espiritualidad. La piedra habla. Para los ciudadanos del siglo XIII, la catedral era la gran enciclopedia visual. Un campesino o un artesano que llegaba a la plaza de la catedral contemplaba labrada en las piedras las artes liberales. Los meses del año, con sus trabajos agrícolas, las esculturas, inclusive de filósofos paganos se encontraban ahí. Y la lucha entre las virtudes y los vicios. Eso termina formando la opinión pública y educando, haciendo una catequesis impresionante. Entonces se unifican las catedrales. Uno diría, no era el espacio para Dios y para la teología. No, ahí se unifica la fe, la ciencia, la historia y la vida cotidiana. La ciencia, la fe, la historia y la vida cotidiana. En la catedral no es solamente el espacio en el cual se encuentra con Dios, no, yo me encuentro con el universo, con la realidad universal. Hay un mito, el prejuicio heredado pues de la ilustración, del enciclopedismo, delante de lo que en realidad ya hemos venido contemplando. La primera gran revolución industrial se dio en Europa por manos de los monjes. Siglo XI, siglo XII, XIII y XIV. Fueron de las épocas de mayor dinamismo, de mayor apertura intelectual, de mayor progreso tecnológico de la humanidad. Es impresionante lo que se dio en esos 3 siglos. Molinos de agua, arados, o sea, las estrategias de arado, el renacimiento de las ciudades, la globalización del comercio, se consolidan las repúblicas italianas, la fusión cultural, cristiandad, islam y judaísmo, la misma explosión demográfica termina siendo parte de toda esa eclosión cultural, intelectual e industrial. 1000 años de aislamiento, 1000 años de atraso, 1000 años de oscuridad. Esa no es la realidad. La realidad está plenamente consolidada, fundamentada y justificada. Y además, las mayores masacres, o sea, a nivel cronológico, las mayores masacres de la época de mayor tanto guerra religiosa como guerra política y muchas de las partes que dices por ambos, finalizando la Edad Media y comenzando las guerras de religión sí. y el protestantismo, que fue más salvaje.
más salvaje. Inclusive se critica mucho el trabajo de los predicadores y de los misioneros en América, pero aquí se dio lo que no se dio en América del Sur, lo que no se dio en América del Norte. Aquí hubo proceso de inculturación, aquí hubo mestizaje, en Norteamérica no hubo. Lo que llegó de Inglaterra allá fue a acabar con todo. Y aquí, durante los primeros 100 años posterior al descubrimiento de América, se construyen universidades gratuitas para atender especialmente a quién, a los nativos. Lo que no hizo ninguna otra civilización. Que no fuimos colonia, nosotros fuimos un virreinato. Incluso se habla de, a propósito el encuentro precisamente de Tenochtitlan con el imperio de Moctezuma, porque no fue un proceso de masacre inmediato como se ocurrió precisamente en América del Norte, fue un proceso tan sangriento como se describe. No fue tan sangriento, ni fue un exterminio cultural de esas magnitudes. Y yo creo que sí hubo un punto en el que incluso los mismos imperios sudamericanos se beneficiaron de la arquitectura y de los modos de trabajo perfecto. Lima y Quito llegaron a ser más desarrolladas que Londres y Madrid. Y eso se dio en siglos XVII y XVIII. Pues, y fue mucho lo que sufrió Europa con la Revolución Francesa, y mucho lo que se destruyó, pero fue mucho más lo que se construyó en América a partir de el apoyo de los reyes católicos y posteriormente, pues. Bueno, entonces aquí nos encontramos con un aspecto crucial. Es la escolástica medieval como autora, artífice de plantar, el ejercicio de plantar la semilla de la ciencia moderna. Eso lo podemos unir perfectamente al ejercicio y a la responsabilidad de la escolástica medieval. La escolástica medieval plantó la semilla de la ciencia moderna. Y hay unos textos que les recomiendo a este respecto. Yo les he hablado ya, el capítulo 5, los científicos de la iglesia, en el texto de Thomas Watts del 2005, la publicación del 2005 sobre este tema. Dice Watts, al asimilar la física de Aristóteles y las matemáticas árabes, los teólogos medievales comprendieron que Dios había creado el universo con un orden matemático inteligible. Pensadores extraordinarios como el gran obispo Roberto y el fraile franciscano Roger Bacon afirmaron que no basta con citar textos antiguos o apelar al argumento de la autoridad. No. Roger, por ejemplo, proclamó que la ciencia requiere observación empírica y experimentación. Se estudió la óptica, se inventaron las primeras gafas para la lectura y se perfeccionó el astrolabio. La ciencia moderna no nació contra la iglesia, nació dentro de la teología franciscana y dominica en las universidades de Oxford y París. Ahí está el astrolabio, los lentes. Tenemos otro elemento que tiene que ver con más bien en el ámbito de la literatura, y es el despertar del vernáculo, de las vernáculas. Tenemos aquí los textos. Bueno, Dante Alighieri realiza su hazaña poética, la más excelsa de todos los tiempos. Él escribe la Divina Comedia en lengua toscana. Dante lo que hace es tomar la teología de San Agustín, la metafísica de Santo Tomás y la poesía de Virgilio y las fundió en una sinfonía monumental que narra el viaje del alma. Ya sabemos, pues, a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. La alta teología escolástica se hizo poesía sublime al alcance del pueblo. Entonces, miren, aparece un elemento muy interesante que es la democratización de la educación. Eso no lo hizo la Revolución Francesa. Es fruto del ejercicio escolástico en la Edad Media. Eso es muy interesante tenerlo en cuenta. Durante siglos el latín ostentó el monopolio absoluto de la escritura, pero en el siglo XIII
las lenguas eh, romances maduraron. Ahí viene entonces todo el impulso del mismo Alfonso X, etc. El nacimiento de Occidente, como para ir terminando. La identidad de Occidente no surgió por rechazo de la religión ni por una ruptura repentina en el Renacimiento del siglo XVI. La cultura de Occidente fue forjada por el crisol medieval de los siglos XII y XIII. Podemos decir que la Edad Media termina siendo el taller espiritual y científico, y ahí se ensamblaron tres grandes ríos del pensamiento. El rigor de la razón griega, Aristóteles y Platón, los avances de la ciencia hebrea y de la ciencia árabe, y la espiritualidad y la teología cristiana, la sacralización de la cultura. Pues son tres elementos: la razón griega, la ciencia árabe y hebrea, y la espiritualidad y la teología cristiana. Termina siendo propiamente la conclusión de las tres primeras sesiones. La Edad Media no fue un paréntesis muerto ni una interrupción de la marcha de la historia, fue un taller arquitectónico. Ahí se forjó la identidad de Europa, de los cuales vamos a ver después en Hispanoamérica. Hay una síntesis ecuménica. Es una síntesis ecuménica que puede catalogarse como grandiosa, entre esa razón analítica, entre la ciencia matemática, la médica, la espiritualidad cristiana, etc. Entonces, volviendo a la tesis inicial, al sacralizar la filosofía pagana, la teología católica no solo salva a Grecia y Roma, sino que inventa la universidad, crea la ciencia experimental y da luz a la civilización cristiana de Occidente. Mm. Ahora bien, para la profundización académica, mm, no solo estas fuentes, eh, hay otras que les... Ah, no, ya coloqué casi todas ahí en el Drive para que ustedes lo tengan a la mano. Mm, Hay una más acá. No, si encuentro el texto, se los comparto ahí. Mm, mm, pues, Artola, Miguel, Fraile, Regnú, Sevilla. Ahorita estaba escuchando de arriba, ¿cierto? Porque yo quiero que escuchen aquí algo. Yo no sé si ya quedó publicada la 4. El sonido transmite. ¿No?
A ver si ustedes van a escuchar allá, que yo creo que esto de compartir, para que nos quede grabado. Ah, no, sí, se va a compartir toda la pantalla. Me dicen si escuchan ahora que voy a darle play, a ver un momento. Oh, no, no. ¿Cómo hago yo para que... Eso tiene sonido, ¿cierto? Sí. Sí, pues debería haber.
Perdón, encontré el dato de Cisneros, es la Universidad de Alcalá, conocida como la Complutum, por eso Complutense, no tiene nada que ver con la Complutense de Madrid, es la Universidad de Alcalá. Sí, la salvedad pues para que quede. El Cister y Claraval también, no pueden quedar de lado en el.
Por ahí corto el audio, usted va a tener acceso a esos 4 audios que terminan siendo un pequeño resumen pues, de lo que hemos venido trabajando. Pero cuando hablamos del desarrollo de la filosofía en torno de toda esa lectura que se hace, la evolución desde los monasterios, pasando por las escuelas catedralicias, la universidad, etcétera, nos damos cuenta que no solo la filosofía cristiana se sistematiza, sino que se sistematiza la teología. Es un trabajo que empieza a realizarse desde el siglo XII. Se recoge todo ese esfuerzo de los grandes pensadores para alcanzar un clímax en el siglo XIII, pero a la par que se desarrolla la filosofía, se desarrolla la teología, y la teología a pasos agigantados le toma una ventaja a la filosofía cristiana. Entonces, aparece en el panorama de una manera más especial la teología como la primera beneficiada por las aportaciones de la filosofía griega. Con toda esta recuperación del corpus aristotélico y aprovechando otros elementos que se rescatan dentro de la filosofía, el propio rescate de los que realizan los santos padres, los textos de Boecio, de Calcidio. Hay una tendencia natural en medio de los intelectuales del siglo XIII para recuperar a la teología o darle el estatus a la teología darle el estatus de una ciencia racional autónoma. Y eso es un estatus y una identidad que se había venido desarrollando, la tenía muy fortalecida la filosofía, pero no se le había dado a la teología. Porque la teología levanta sus banderas de independencia a partir del trabajo de San Agustín, pero se consolida con la escolástica. Y podemos decir aquí, encuentro aquí un texto sobre la sistematización de la teología, Miguel de Corbel, siglo XII. En teología, aunque el argumento fundamental es la auctoritas, en ella, en la teología, como argumento fundamental también tiene cabida la razón, discurriendo por sus propias fuerzas con ayuda de la filosofía. Entonces aparece en el panorama intelectual la conjugación armónica de 2 elementos, revelación y razón, o auctoritas y ratio. Eso resultará entonces en una teología científica del siglo XIII, una de las grandes conquistas del pensamiento y del contexto intelectual de la época, la conquista de el estatus de teología científica. Pero su realización se retrasó largos siglos por causas históricas. Ya lo hemos examinado pues a lo largo del recorrido de hoy. Y eso termina impidiendo una confluencia efectiva hasta más allá del siglo XIII y XIV inclusive. Termina llegando entonces a una estructuración sistemática de la teología. Ya es un saber científico, pero obviamente con un carácter muy peculiar, porque el sujeto de estudio, ¿quién es? Es el propio Dios. Es muy distinto el modo de exponer una doctrina desde el púlpito en forma de homilías a la generalidad del pueblo fiel, que tanto más que la instrucción básica busca es que la devoción o una catequesis. Ahora, desde una cátedra universitaria, en unos cursos regulares, sistematizar los principios, inclusive históricamente definir unos ciertos personajes de mayor trascendencia en aquel o aquella época. Ahora es una porción selecta de alumnos y alumnos que tienen el derecho y la posibilidad de debatir con aquel que le está exponiendo. Entonces, el estatus de teología científica le exige a la propia teología revestirse de una serie de elementos que la fortalezcan en conceptos, en estructura. No es lo mismo, obviamente, para un teólogo pronunciar una homilía edificante sobre la festividad del nacimiento de nuestro Señor
que exponer un curso sobre el tratado del verbo encarnatio. Entonces la teología toma otra, pasa del púlpito al atril o a la silla del catedrático. Y así con la Santísima Trinidad, con la misma Santísima Virgen, los sacramentos, etc. Y un elemento importante es que los santos padres no fueron profesores. Ellos fueron antes que nada pastores de almas. Y en función de eso, y a pesar de eso, podríamos decir, se dio el desarrollo de la teología en los primeros siglos. Los santos padres eran predicadores, en algunos momentos defensores y apologetas contra las herejías. Cada una de ellas iba surgiendo en aquí y allá. Pero su enseñanza no estaba sujeta a la rigidez de un curso, de unos horarios, de unos exámenes. A lo sumo estaban estructuradas en función de ¿qué? De un ciclo litúrgico. Ahora, la estructura de la teología tenía que ser diferente. No es un año litúrgico, sino un año escolar. Y el contexto es el ámbito universitario. Entonces, a la hora en que se establecen unas cátedras para la formación intelectual de los clérigos, con maestros que son docentes, con oyentes que son fijos y con materias que son determinadas, fue necesario establecer un orden y un método en la enseñanza y utilizar procedimientos diferentes a los que se utilizaban en una predicación popular desde el púlpito. Los oyentes no quedaban satisfechos con una homilía, no quedaban satisfechos con una predicación, iban más allá. Había una exhortación más profunda, se exigían métodos y métodos demostrativos y argumentos racionales. Eso pues queda clarísimo lo que es la historia de la evolución de la especulación teológica y filosófica. Voy a mandarles, a colocarles ahí unos textos, podrían ayudarles a abrir más el panorama o a hacer una inmersión más profunda en lo que es la autoritas y la ratio, que hace parte del desarrollo de la lectura y de los comentarios al respecto de la Sagrada Escritura y de todo el desarrollo intelectual desde los padres de la Iglesia. Bueno, y siendo las 5:13 y apelando a las limitaciones de la naturaleza humana en cuanto a resistencia, disciplina, educación y cultura, pues me permito dar por terminado el encuentro de hoy. Yo creo que queda claro, aquí no hay lo que se estructura en la teología y lo que brota como tesoro intelectual dentro de la filosofía cristiana no es una imposición, es fruto de un desarrollo permanente del pensamiento del hombre en busca de la verdad. No solo la explicación de las cosas, va más allá del método y del rigor científico, porque estamos hablando de un ser absoluto. Pero agradecer a lo que las culturas clásicas antiguas hicieron en función de esa búsqueda de la verdad, como náufragos, o más bien sería en latín, ¿cómo sería padre en latín? Nautilus. Nauta que navega. Sí. Nautas veritan. Que no solo se movieron en el contexto cristiano, sino que dieron sus primeros pasos en el contexto pagano. Y ¿Es idéntico náufragos? sí, esa era la idea, llegar por lo menos a esa conclusión. Es claro de dónde bebió la teología cristiana y desde dónde empezó a consolidarse. No rompe, sino que se convierte en un eslabón o en un puente de un diálogo ecuménico entre las culturas antiguas y el desarrollo fruto de la revelación cristiana. Muchas gracias. Y entonces espero que nos veamos pronto en otro contexto. Bueno, les vaya muy bien mañana en las defensas. Gracias. Ellos también querían un cambio porque me requieren la modernidad.
el canon que incluso hasta ahora se conserva para los manuales de filosofía. Los